El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Doy gracias a Dios porque nos regala el privilegio de estar en su casa. Para que juntos le demos la gloria al Señor. Para que aprendamos de su palabra. Para que podamos crecer en el Señor. Doy bienvenida a todos en el nombre de Cristo. Mi hermano Jesse, que aceptó Cristo esta mañana. Y en este lugar Dios lo bendiga. Mi hermano Francisco, ¿verdad? Que compañero de trabajo de mi hermana Neri, tiene un gran testimonio de mi hermana que Dios ha hecho en su vida. Y mi hermano ha leído la palabra del Señor. Dios tiene pueblo que va a traer a su esposa. Bienvenida. Al Señor, cada uno, los niños, todos son bienvenidos. Vamos a leer la Biblia, la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Estoy muy contento porque el Señor está con nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Para bendecirnos. Amén. Estoy altamente agradecido con mi Dios por mi hermano y por todo lo que están aceptando a Cristo. Amén. Ayer aceptó una joven, no está hoy, pero esperamos que durante la semana venga al culto y que nosotros sigamos hablando de la palabra a los necesitados. Todo aquel que no tiene Cristo necesita recibirlo como su Señor y Salvador y asegurar la salvación de su alma y ese lugar eterno que han preparado para los que le sirven. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timo, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Tomen asiento, hermano. Aleluya. De Cristo Jesús. He tomado el capítulo 6 hasta el verso 7 para que usted pueda ubicarse en la parte de la que yo necesito hablar y que Dios me ha inspirado a predicar. Aleluya. El título de esta gloriosa tarde es el ministerio de la palabra. Ya usted ha visto que la iglesia primitiva era el número como de 120. Era el número que el Señor dejó de todos los convertidos hasta la fecha del Señor, a su ascensión al cielo. Era un número de 120. Pero fue tan poderoso el ministerio de los apóstoles que en un solo mensaje que predicó el apóstol Pedro se convierte en 3.000 almas. ¿Qué tremendo? 3.000 almas. Glorioso. Porque les predicó que el Cristo que ellos mismos habían crucificado, Dios no le dejó en la tumba, sino que suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él, que lo levantó con poder y gloria. Les encaró Pedro la muerte de Cristo. A ese Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Entonces ellos se compungieron de corazón, porque el que entiende la palabra dice: entonces yo necesito a Cristo. Amén. Cuando yo entendí la palabra, dice: yo
necesito a Aleluya. Cristo. Hace muchos años. Y vendían sus propiedades y traían todo a los pies de los apóstoles. Ahora, eso no se lo pidió el Señor, eso fue una decisión de ellos. Pero todos los que habían creído eran de un mismo sentir, de un mismo corazón. Estaban enfocados completamente en la predicación del Evangelio. Entonces necesitaban comida, y eran los apóstoles los que tenían que servir a las mesas. Pero no les quedaba tiempo más que para estar dando de comer a la multitud, y a ellos les urgía la gran comisión que Cristo le había dado: vayan y prediquen este Evangelio por todo el mundo. Era urgente el ministerio de la predicación, la palabra. Entonces reúnen a la multitud, y la multitud le parece bien la idea de elegir 7 varones. Hacía la voluntad del Señor. ¿Por qué no eligieron a 4 hermanos y 4 hermanas? No, eligieron varones. El Señor eligió 12 apóstoles. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es que Dios ha puesto al hombre como cabeza. En el hogar el hombre es la cabeza. En la iglesia los que ministran por palabra de Dios somos los varones. Las hembras, las hermanas, tienen otro ministerio. Son diaconisas, evangelizan, enseñan en la escuela dominical, son una ayuda de Dios, son muy importantes las hermanas. Pero en la predicación Dios siempre ha llamado a hombres. Ahí tiene la Biblia. Amén. En la evangelización, las mujeres y hombres juntos, hasta niños, por la gloria del Señor. Bien. Aquí la preocupación de los apóstoles era que ellos ya no tenían tiempo para predicar. Y qué urgente es predicar. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva. La palabra llega al corazón. Es tan poderoso que es comparado con una espada de 2 filos. Hebreos 12, 14. Que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, qué palabra. La palabra llega al corazón del hombre, al corazón de la mujer. La palabra escudriña el corazón, los pensamientos. Qué tremendo. Esa es la palabra. Entonces, pero para servir a las mesas buscaron 7 varones que tuvieran buen testimonio. Cuando usted va a un trabajo, le preguntan qué sabe hacer, si tiene recomendaciones, a dónde ha trabajado, cuánto tiempo tiene de vivir en ese lugar, si va a buscar un préstamo. Quieren ver de usted algo que testifique que usted es una persona de principios para darle un préstamo, para darle un trabajo. Y ahora que usted esté en Cristo, las cosas serán mejores. Siempre será mejor en Cristo. Entonces, buscaron a 7 varones, primero de buen testimonio. Hombres que su manera de hablar era diferente, su manera de vestir era diferente, su conducta era una conducta aprobada. Y dijeron, bueno, vamos a escoger 7 de buen testimonio, y que no solo tengan buen testimonio, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Y no solamente eso, que sean llenos de fe, para que cuando oren y pidan por milagros se realicen, para que tengan fe de orar por los enfermos, para que sean parte de la obra, para que vean más allá de lo que pueden ver los ojos naturales. De fe, hombres de fe. Aleluya, hermano. Usted tiene que ser de fe. Usted tiene que ver, hermano, las cosas que no son como que se fueran hechas. Usted tiene que permanecer en Cristo, porque solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida. Usted tiene que enfocarse en servirle al Señor. Aleluya. Eligieron a 7, y el primero que elige fue Esteban, un hombre poderoso en palabras. Pero ellos superan la tarea asignada, era servir a las mesas. Servían a las mesas y predicando el Evangelio. Servían a las mesas y no se conformaban a servir a las mesas, sino predicando la palabra. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que crecía, en lo que terminamos de leer, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a las leyes. Es que el Evangelio, hermanos, es uno, la religión es otra. El Evangelio, hermanos, nos enseña que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Evangelio nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador
entre nosotros y Dios está Jesucristo el mediador. El Evangelio nos enseña que hay que arrepentirse y convertirse y se borrarán vuestros pecados. La iglesia que el Señor edificó, la iglesia que el Señor, hermanos, pudo dejar en la tierra, fue la iglesia que predicaba a Cristo como Señor, como Salvador, como el camino, como la verdad y como la vida, y que el hombre tenía que arrepentirse y que se convirtiera y sus pecados serían perdonados. Es una nueva vida en Cristo. Muy diferente llegar a un lugar y irse para casa sin compromiso, ser un tomador social y ser una persona completamente sin compromiso con Dios. No, el hombre tiene que estar comprometido con Cristo. Dormir, hermanos, y antes de dormir orar al Señor que lo bendiga, levantándose para el trabajo y orando, corriendo para el trabajo, corriendo para la iglesia y llenándose de Dios y de su palabra. Eso es lindo, eso es maravilloso. Entonces, la parte céntrica de este mensaje es que ellos dicen, y nosotros persistiremos en la predicación. Vamos a persistir en la predicación y en el ministerio de la palabra y en la oración. Ahí está el poder de la iglesia. La iglesia tiene poder cuando ora. La iglesia tiene poder cuando ayuna. La iglesia y el creyente tiene poder cuando da tiempo a Dios de rodillas. Le pide a Dios nueva fuerza. Le pide que le abra la mente y el corazón. Óigame, la gente anda ciega, la gente anda perdida, pero usted que está en Cristo no puede andar en tinieblas. Usted tiene que andar en luz. El Señor dice, yo soy la luz de este mundo y a mí me sigue, no andaré en tinieblas. Es la oración la del poder. Cuando esta iglesia se reunía, los gobernantes les prohibían que predicaran, no querían oír más el nombre de Jesús porque habrá algo que le incomoda al diablo, es escuchar el nombre de Jesús. Miren, puede haber cualquier bulla alrededor, puede haber un paris por allá haciendo bulla a la gente, puede haber por allá otra gente, hermanos, en cumpleaños, puede haber por otro lado un grupo de gente tomando y eso no le incomoda al diablo. Pero si nosotros sacamos estas bocinas al aire libre y empezamos a predicar el evangelio, corren las autoridades a pararnos. ¿Qué está pasando aquí? No han pedido permiso. Y aunque esta propiedad es de la iglesia, es del Señor, y podemos con un volumen bajo predicar, pero ya con esto haciendo mucha bulla, al diablo le incomoda. Le incomoda al diablo. Y ese es el asunto, que los gobernantes querían pararnos, pero ellos se reunían. Señor, mira sus amenazas. Señor, extiende tu mano, haz milagros, salva, sana, Dios mío. Y dice la Biblia que el lugar donde ellos estaban temblaba de la gloria de Dios. Miren, qué glorioso, hermano. Temblaba, literalmente temblaba de la misma gloria de Dios. Si usted nunca ha sentido un temblor en la iglesia, algún día lo vamos a sentir del estruendo de la bendición de Dios. Dios va a estremecer corazones. Dios, hermano, nos ha convencido que el camino del evangelio es el mejor. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces hay dos lugares, uno para los que están en Cristo y otro para los que siguen los deleites de este mundo. En el que siguen los deleites de este mundo hay llanto, hay dolor y hay un fuego que nunca se apagará. Pero donde van los cristianos dicen que no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Me gusta ese lugar, quiero ese lugar, pero hay que pelear batalla aquí. Es aquí que se pelea, como el agricultor que para cosechar tiene que sembrar. Así es la persona, tiene que sembrar en Cristo Jesús. Entonces la oración, ellos persistiremos en la oración y en el ministerio de la predicación. Aleluya. ¿Qué necesidad? ¿Cómo invocarán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice el apóstol Pablo, si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia tiene esa función de llevarle el mensaje a las vidas, de decirle: Cristo te ama, quiere salvarte. También habrá gente que va a rechazar el evangelio, pero habrá gente que va a abrazar a Cristo. Va a abrazar a Cristo. Pero tenemos que cumplir con la gran comisión de enviar, y otros tienen que ser enviados. Dios estará cada día añadiendo a la iglesia. ¿A quiénes añadía el Señor? A los que habían de ser salvos. Es decir, que cada uno que va entendiendo la palabra es porque Dios lo tiene preparado, lo tiene apartado para la salvación. Y viene y entiende, corre a Cristo, se hace sierva del Señor, y él ve, el mundo lo ve diferente. Sabe, uno es el camino al cielo, Cristo.
y el camino ancho y espacioso, ahí va todo el mundo. No, no, ahí no se puede llegar. Se llega por Cristo al cielo. Gloria a Jesús. Ellos empezaron predicando la palabra del Señor, anunciando a Jesucristo. Cuando oraban, hermanos, por los enfermos se sanaban. Cuando dice la Biblia que iba Pedro y Juan al templo de la Hermosa a la hora novena, la de la oración, y había un hombre ahí cojo de nacimiento, y se sentaba aquel hombre a la puerta a pedir limosna de los que entraban en el templo. Aleluya. Y lo que este hombre estaba acostumbrado a recibir era una limosna de aquellos que se tocaban el corazón y decían: aquí está una limosna. Pero Pedro y Juan tenían pobreza económica, pero riqueza espiritual. Aleluya. Y cuando ellos ven a aquel hombre, dice Pedro: no tenemos oro, no tenemos plata. Y el Espíritu toma a Pedro, y Pedro dice: y lo que tengo, porque el don era de Pedro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Lo tomó de la mano, y aquel cojo entró al templo saltando y alabando a Dios, y le reconocía que era el que se ponía a pedir a la puerta del templo. La gente se quedó maravillada. Amén, hermano. Yo le digo a mi hermano Jesse: un día lo van a ver que ya no va a andar pidiendo dinero en la calle. No va a andar mendigando una cora, ni un dólar, ni $2. Dios le va a proveer para él, para bendecir a muchos. Ya la obra la hizo el Señor en su vida. Van a decir: no era este que andaba aquí pidiendo y ahora anda con una Biblia en su mano, predicando que solo Cristo liberta. ¡Qué glorioso es eso! Gloria a Cristo Jesús. Dios bendiga a este hermano. Gracias, Señor. Dije yo: mi hermano quizás viene a pedir, pero vino a que oráramos por él porque venía a abrir el corazón a Cristo. Y ya no quiero ser ese hombre drogadicto, no quiero ser ese borracho, no quiero ser ese fumador. Y mire, aunque el hombre no fume y aunque el hombre no tome, el hombre tiene pecado y necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo, porque nacimos en esa naturaleza pecaminosa que nos aparta de Dios. Gloria a Cristo. Y aquello trajo alboroto, hermano. Aquello trajo incomodidad. Bueno, ¿en qué nombre? Es que ese es el problema del diablo. ¿En qué nombre y bajo qué autoridad han hecho esto? Y aquellos hombres llenos del poder de Dios, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Como que si por vuestro poder o por vuestra mano hubiese sucedido este milagro. No fue por nosotros, fue Jesucristo. Él le levantó, Él le hizo andar, le hizo caminar. Y la gente se iba golpeando a Cristo, aceptando al Señor, hermanos en el Señor. El Evangelio sigue siendo poderoso. El Evangelio sigue siendo poderoso. El Evangelio es poder de Dios. Mantengámonos firmes. Mantengámonos en la brecha. Sirvamos a Cristo y veremos la gloria de Dios. Aleluya. ¿Sabe usted que la iglesia se le ha dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios? Oiga, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que cuesta entender que el pueblo de Dios es diferente, pero que viene con ese ejemplo que nosotros damos, viene el testimonio de que no somos los mismos. Cuando usted habla con una persona, rápido le dice: va, que usted es cristiano, porque hay gente que la primera palabra fue una palabra grosera, la segunda y la tercera, a la cuarta otra vez otra palabra grosera, y uno se mantiene con su lenguaje cristiano. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien. Y a uno empieza a platicar y ya la gente sabe que usted es cristiana, que usted es cristiano. Cristo es un cambio en nosotros. Amén, aleluya. Hermanos, en medio de tanta gente que usa un púlpito, hay gente que no se quiere comprometer a predicar la palabra como está escrita. Gloria a Jesús. Pero nosotros, con la ayuda del Señor, estamos comprometidos. Yo estoy comprometido
a predicar este evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hay un grupo de hermanos, aquí somos 10 predicadores. Estamos comprometidos a predicar la verdad. Aleluya. Y la verdad es la que liberta. Venga Dios. Es la verdad. Jóvenes fueron tirados. Porque, óigame, si el hombre lo llamamos a Cristo y sigue siendo el mismo, entonces no hay evangelio en él. Porque el evangelio, óigame, el evangelio lo primero que hace es cambiar al hombre, es cambiar a la mujer. Había un hombre gadareno en Gadara. Este hombre, dice la Biblia, que tenía su morada en los sepulcros. Allí dormía en el cementerio. Por las noches daba voces, se hería con piedras. La sociedad trataba de hacer algo por aquel hombre miserable, porque el diablo da miseria, pero mi Cristo da vida. Aleluya. Vida, aleluya, gloria a Dios. Lo ataban con cadenas y desmenuzaba las cadenas, y los griegos los hacían pedazos por las fuerzas del infierno que lo ataban. Aquel hombre no iba donde él quería. Este hombre tenía que ir donde Satanás le decía que fuera, en los sepulcros y en las noches, y daba voces, y aquel hombre no vestía ropa porque el diablo desnuda, pero mi Cristo nos cubre. ¿Cuántos alaban? La iglesia tiene que tener un orden, hermano. Es que el Señor dice: ¿quién es esta? Es hermosa, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. La iglesia tiene orden, la iglesia tiene un perfil cristiano. Aleluya. Entonces, cuando llega el momento de que Jesús va, el blanco es el gadareno. Vamos, pasemos al otro lado. Ah, no, si es que el diablo se incomoda, el diablo se va a levantar, pero usted agárrese de Cristo. Es que el diablo se va a revolcar. Bueno, y ahora ya dije en la iglesia, vos le va a decir compañero de vida. Bueno, y vos ya no vivís aquí, pues usted vive en la casa de Dios. Ojalá que aquí nos pudiéramos quedar, pero no podemos. Trabajo, iglesia y salida de necesidad. Una vida normal, hermano. No es que solo vamos a pasar aquí, el culto nos vamos a casa. Usted puede, su vida tiene que ser normal, pero dando un buen ejemplo en el restaurante, donde usted compra su comida, su ropa, todo. Usted sigue siendo el mismo hombre natural, pero con una conducta espiritual, hermano, aprobada por Dios. Solo Dios que lo hace la palabra. Cuando llega a Gadara, óigame, el diablo está vencido, el diablo está derrotado, porque todo aquel, hermano, que se sujeta a la voluntad de Dios, el diablo tiene que huir. Someteos pues a Dios, y que estar sometidos a Dios, de orar y congregarse, leer la palabra, de buscar a Dios, eso es estar sometido. El diablo solo se va, solo se va el diablo. Usted tiene que orar, preocuparse por orar, ocupar obras de oración. Se le va a ir el sueño, mi hermano, ore, lea la palabra. Vamos a ver donde llama una Biblia que esté, porque él no sabe bien el español, solamente sabe leer inglés, pero vamos a conseguirle una Biblia, mi hermano, para que lea la Biblia. Ya mi hermano Francisco trae su Biblia, gloria al Señor, lo felicitamos por eso, ¿verdad? Aceptando a Cristo y con su Biblia en mano, gloria al Señor. Hermanos en el Señor, llegan a Gadara, pero en el camino levanta una gran tempestad. Como quien dice, lo puedo asustar con un viento a ver si es cierto que no se van a regresar. No, el Señor en la tempestad le obedece. Llega a Gadara y solamente cuando pone el pie en tierra seca, aquel demonio se desespera tanto y corre y se arrodilla. Allá en la tentación le pedía que se arrodillara al Señor. No, yo me voy a arrodillar, tú te tienes que arrodillar. Aleluya. Tú te tienes que arrodillar, yo no me puedo arrodillar ante ti. Al Señor tu Dios servirás. Si Él manda a Satanás, Satanás tiene que hacer lo que dice el jefe. Aleluya, Cristo de gloria, el Rey y Señor. ¿Por qué nos atormentas antes del tiempo? ¿Cómo te llamas? Hablando del demonio, me llamo Legión, porque somos muchos. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Danos permiso de entrar a los cerdos.
usted va a hallar la historia de la que le estoy hablando en San Marcos capítulo 5, ¿verdad? Le piden permiso para entrar al hato de cerdos. Y el Señor le dio permiso, métanse esos cerdos. Pero aquel hombre, aquella fuerza que lo ataba, Gloria a Jesús. aquel hombre se pone ropa, se sienta a la orilla de aquel mar y le dice: maestro, déjame seguirte. El que tiene a Cristo quiere seguirlo. Aleluya. El que ha aceptado a Cristo no puede quedarse en la casa esperando el otro domingo. No, es que estamos orando todos los días. Hay que venir al culto para crecer, para permanecer. Hay que congregarse. Y aquella desesperación de aquel hombre, pero Dios lo capacitó y le dijo: mira, te vas a quedar aquí y le vas a contar a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese hombre desde allí comenzó a publicar la obra que Cristo había hecho en su vida. ¡Qué testimonio más impactante! La gente lo había visto. Si la gente le tenía miedo, la gente le tenía miedo, pero después lo ven en su juicio cabal. Y aquel hombre comenzó a predicar el evangelio. Ahora a Jesús lo vamos a seguir aquí. Aquí está Jesús con nosotros, están 2 o 3. Este es el campamento de preparación donde nos congregamos, donde espiritualmente estamos capacitándonos y creciendo en el Señor. Y al salir a la calle a predicarle las almas, hay un momento para trabajar, hay un momento para evangelizar y hay ese momento para visitar hermanos, para orar. Vamos a meternos en ese camino que bendice a una iglesia, a ese camino que prospera una obra, que bendice a familia, a buscar a Dios en oración. Todo creyente que ora tendrá deseo de hacer algo en la obra. Todo creyente desea, corre, pide tiempo en el trabajo. No se conforme estar sin congregarse. No puede el creyente estar sin congregarse. Es como que usted esté sin comer. No puede. Tiene que comer para estar bien fuerte. Así es el creyente. Tiene que buscar la ocasión para estar en los cultos. Y debe de anhelarlo. Aquel hombre libertado. Solo Cristo liberta. Gloria a Jesús. Cristo es el libertador. Aleluya. Oh, hermanos en Cristo. Ver un hombre atado de droga, de alcohol, y verlo anunciando a Cristo es algo grande. Ver personas que estaban con una enfermedad de muerte, decir: yo estoy viva. Si hay gente que le mete quimioterapia, pero no se salva, no funcionó, se murió. Pero ¿por qué Dios permite esas cosas? Dios tiene un plan. Amén, hermano Dios. Y muchas veces Dios nos pasa por procesos para que valoremos lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Aleluya. Aleluya. Es que, hermanos, ¿a quién iremos? Dice Pedro. Pedro, cuando las multitudes se regresaban, llegaban las multitudes, ese predicador, el Cristo de gloria, es un predicador con características especiales. El mejor predicador que yo conozco es Cristo. Un hombre que predicaba la verdad, que se confrontaba con la gente. Oiga, hermanos, decirle a aquellos saduceos, cuando Juan le dice también generación de víboras, pero Cristo también le dice generación de víboras. ¿Cómo van a hablar ustedes cosas buenas siendo malos? Retrocedía la gente. Retrocedía la gente cuando veía la hipocresía de los fariseos y procuraban matarlo. Y el Señor reprende la hipocresía. Y la Biblia dice que no hay que ser hipócritas nosotros, tenemos que ser sinceros. Así lo habla el Señor. Y parece duro, pero no, es que Dios nos ama, y como Él nos ama, quiere que seamos sinceros, hijos de Dios. Así quiere Dios que seamos. Gloria a Cristo. Este predicador, hermanos, las multitudes, cuando lo oían, se daban cuenta que había autoridad en Él. Se daban cuenta, porque su palabra era con autoridad. Su palabra tiene autoridad. Entonces la iglesia tiene el llamado de persistir en la oración. Hermanos, que el día de oración, una hora de oración, sea algo que ya está a la medida de nosotros. Una hora el martes. Bueno, cuando son los cultos regulares, pero este mes estamos orando todos los días, una hora. ¿Por qué? Porque cuando Él fue a Getsemaní, en aquel monte estaba orando, dejó a sus discípulos quedados aquí mientras yo voy y oro. Óigame,
los halló roncando. Pero no habéis podido velar una hora conmigo. Una hora les pidió. Pero dice la Biblia que los ojos de ellos estaban pesados, cargados de sueño. Y él fue 3 veces, noches enteras orando. Gloria a Jesús. La oración tiene poder. Un creyente en oración es un creyente, hermano, que la prueba la vence. La dificultad la vence. Vence la soberbia, vence todo lo que se ponga enfrente de la carne, lo vence. Las obras de la carne son pleitos, celos, ira, contienda, etcétera. Muchas obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Un creyente en oración vive en amor, vive en gozo, vive en paz. Ese es un creyente de oración. Es hermoso, es glorioso. Ver a una persona que ora es impactante en la vida de la gente de oración. Es que no está quieta la gente cuando ora, no está quieta. Pero no haciendo lo que él quiere, sino lo que Dios le manda hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Es glorioso, es maravilloso. Aleluya. Para que nosotros sirvamos al Señor necesitamos orar y conocer la palabra. Cada uno de nosotros tiene que ser un buen lector de la Biblia. Si no leemos la Biblia, nosotros no vamos a crecer, ni tampoco vamos a ganar almas, y la obra no va a crecer. Pero si nosotros nos metemos con el Señor en oración, en ayuno, y predicamos, estudiamos de la palabra y predicamos, este lugar se va a hacer pequeño. Pequeño. Hay tantas necesidades. Cuando mi hermano aceptó esta mañana al Señor, ya al mediodía, ¿verdad? Bendito Dios. Le digo, ¿cuántas personas andan en esa condición? Más o menos unas 14 personas más que necesitan que oremos para que el Señor los liberte de esas cargas. Aleluya. Quiero llevarlos a un texto en Habacuc. En Habacuc. Capítulo 3, verso 1. ¿Qué estaba haciendo Habacuc aquí? Orando. Ahí están los dos principios. Oración del profeta Habacuc sobre Sión. Estaba orando por esa ciudad. Estaba pidiendo clemencia. Quédense ahí. Lo primero que sintió la necesidad Habacuc es de orar. Porque cuando el creyente crece en oración, él no puede vivir sin oración. Y cuando deja de orar, siente que las fuerzas se bajan. Y dice, no. He dejado de orar, tengo que orar para no caer en tentación. Eso lo dijo el Señor Aleluya. Jesucristo. Orad y velad para que no entréis en tentación. Bueno, se puso a orar. Pero oyó también la palabra. Esa era la preocupación de los apóstoles. Nosotros persistiremos en oración y en la palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra. Y temí. Sintió temor, se estremeció cuando Dios le había dicho: voy a traer juicio, voy a traer azote sobre Israel. Se asustaba, pero le pide clemencia a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. Hermanos, los tiempos, los días son malos. Los días son malos. Los tiempos son peligrosos. La humanidad vive ciega, pero hay un pueblo que tiene la luz de Cristo en su vida, en su corazón. Tenemos que seguir adelante. No podemos vivir como vive el mundo. Tenemos que vivir como Cristo quiere que vivamos. Y ahí habrá éxito, habrá victoria. Aleluya. Aviva tu obra. En medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué glorioso es el Señor. Aleluya. Aleluya. Qué maravilloso. Así vendrá el avivamiento. Así vendrá la bendición a los pueblos.
cuando se busque a Dios en oración, cuando nos dispongamos verdaderamente a predicar la palabra de Dios. Somos responsables. ¿Quién más va a predicar la palabra? ¿Quién más va a proclamar las buenas nuevas? Tiene que serlo la iglesia de Cristo. Aleluya. La que Él compró con su sangre. Ella es que tiene que predicar. Te encarezco delante de Dios, Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, predica la palabra. Y está a tiempo. Y fuera de tiempo. Mire, redarguye. Reconvenir significa reprende, que enseñara con autoridad. Exhorta, animar a la gente a seguir las cosas del Señor. Todas estas cosas se las encarga Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Si lo que está escrito en la palabra va a ofender a muchos, pero predica la palabra. Habrá gente que va a cerrar los oídos, pero predica la palabra. Habrán otros que no te oirán, pero predica la palabra. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Cuando Pablo iba a predicar, estaba Elimas, aquel mago, para Jesús, y estaba perturbando a Pablo. Y Pablo dice: ¿hasta cuándo perturbarás los caminos de Dios? Quedará ciego por algún tiempo, por misericordia, no lo dejó ciego del todo. Y aquel hombre fue herido con ceguera, y Pablo predicaba la palabra, y muchos se convertían al evangelio, porque la palabra de Dios da luz. La palabra del Señor alumbra al que está hundido en la tiniebla. Aleluya. Ahora, algo bien convencido debemos de estar todos, y yo lo estoy, es que el que es de Dios va a oír la palabra. Aleluya. Porque no sabemos si el día de mañana puede venir una multitud grande, pero sean pocos los que se queden. ¿Y quiénes se quedarán? Los que amen la palabra. Aleluya. Es que no podemos vivir como vive el mundo. No podemos hacer las cosas que hace el mundo. Entonces, ¿de quién seríamos entonces? Del mundo. Pero somos de Cristo. Y los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Le alabamos, le damos gloria. Gloria a Dios. Predica la palabra. Hermano, esta Biblia tiene reglamento para las ancianas. Las ancianas sean reverentes en sus portes, no calumniadoras, maestras del bien. Dirá usted, casi no hay ancianas, ¿cómo no? Hay varias hermanas que están mayores, pero pueden ser jóvenes en años, pero que le digan al Señor que quiere ser un ejemplo para los creyentes. La Biblia dice: sé ejemplo de los creyentes. Dice que los diáconos de la iglesia sean sin doblez. ¿Qué significa doblez? Tener dos fuerzas, una que sí y otra que no. Y por último, solamente la gente dice: voy al culto, pero nunca se alista. Después dice: no, ya es muy tarde, no viene al culto. El diácono tiene que ser sin doblez. Toda la gente tiene que ser, hermano, con un perfil derecho de decir: bueno, yo voy a servir a Dios porque este es mi camino, y no estar en los pensamientos. La Biblia tiene reglamento, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina, la enseñanza de Dios tiene que estar con nosotros. Aleluya. Eso es lo que hacía la primitiva iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, Aleluya. qué linda la vida de la primitiva Aleluya. iglesia. Y perseveraban en la oración, en la doctrina, en el partimiento del pan. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Qué lindo, hermano. Qué lindo que cada culto uno, dos, cada culto uno, dos, cada culto uno, dos, hermano. Que esto se vaya luego. Amén. Y qué lindo fuese que las almas se salven, no por llegar a este lugar, sino porque la gente necesita a Cristo y somos nosotros los que estamos llamados. Vayan y prediquen la palabra. Yo no para reclamar, pues, ni qué pasó con ustedes, iglesia de Madison. ¿Qué pasó? Había tanta gente alrededor de ustedes, nunca le evangelizaron. ¿Qué pasó? Que nunca hablaron de mi evangelio.
Mire, se murieron estas almas, pero de aquí en adelante viene refuerzo, viene gente que va a estar con nosotros evangelizando. Aleluya. Gente que está dispuesta a decir a las almas que Cristo liberta, que Cristo sana. Aleluya. Ahora, ¿a dónde nos vamos a meter nosotros? ¿Qué tipo de vida vamos a llevar? El mundo tiene su estilo de vida. El mundo tiene sus actividades. El mundo vive para ellos. La iglesia vive para Cristo. Aleluya. La iglesia tiene culto, la iglesia tiene ayuno, la iglesia tiene oración, la iglesia tiene evangelismo, la iglesia tiene proyectos económicos que hay que apoyar esos proyectos de una manera bíblica. Eso es todo. Gloria a Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Amén. Para eso se discipula, se enseña y se aprende de la palabra de Dios y lo que Dios hace. La Biblia dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad y todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios no nos ha puesto una carga que no podamos llevar como iglesia. Si nos ha dicho que oremos es porque se puede. Prediquemos es porque se puede. Servir se puede. Ir al reino queremos, entonces tenemos que servir. Póngase de pie en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios. Amén, hermano. Me ha atacado bastante la calor aquí pega fuerte. Ya los hermanos me le subieron a la calefacción, pero está bien. Con algunas hermanas que tienen frío. Yo aguanto calor. Hermanos en Cristo. Porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Es que ese hombre, otro hombre, hermano, yo digo el segundo hombre pionero. Y entre ellos está Pedro, tremendos hombres de Dios que predicaron a Cristo. El mensaje era Cristo, camino, Cristo, verdad, Cristo, vida, Cristo, esperanza. ¡Qué lindo! Amén. El estilo de vida que tenemos que tomar es de la primitiva iglesia. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Poderoso. Hermanos, allí no se preocuparon por baterías, por pianos, allí no se preocuparon. La gente no estaba interesada por la eléctrica y por la que no es eléctrica, no. Ellos buscaron a Dios en ayuno y oración. Ayuno y oración. Y predicación y poder, y unción, libertad. Obra grande Dios hizo por la mano de los apóstoles. Grandes milagros. Aleluya. Qué lindo. Amén. Gloria a Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios. Oigan, grandes milagros por mano de los apóstoles. Y mira esta parte importante. Gloria a Jesús. Dice que los que habían creído, óigame hermano, todos los que habían creído, dice que tenían un mismo sentir. Amén. Ojalá que todos y cada uno de nosotros tengamos ese buen ánimo de seguir, de servir, de alabar, de darle la gloria al que se lo merece. Gracias a Dios por la palabra. Damos gracias, hermano. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Ahí tiene un mensaje tremendo. Necesitamos nosotros en la oración y en el aprender de la palabra. Tenemos aquí